Buenas tardes, chicos. Espero que ustedes y sus familias estén muy bien. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me pueden escuchar? Buenas tardes, profe. Sí, sí, señor. Buenas tardes, profe. Sí, Buenas tardes, profe. Listo, perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Entonces, bueno, como les digo, espero que ustedes y sus familias estén bien. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Está partida en dos pedazos. La primera parte va a ser un Kahoot, que es como un taller, clase, en el que ustedes pues van a ir respondiendo y las preguntas correctas se van a convertir en bonos para el quiz. Y la segunda parte, pues va a ser tratando un poquito los temas de cifras significativas a profundidad y algunos ejemplos como para que ese tipo de reportes y de interpretaciones queden claras. También pues vamos a ensayar, digamos, esta metodología del Kahoot para que la entendamos cómo funciona y vamos a utilizar en algunas preguntas los breakout rooms para que ustedes puedan discutir entre ustedes al azar y así de esa manera pues se apoyen, ¿sí? También entendamos que cuando se hagan esos breakout rooms de pronto hay alguno de ustedes que no pueda por alguna razón conectar el micrófono o que tenga problemas de conexión, entonces no esperemos pues que todo el mundo tenga que hablar. Tampoco es obligatorio, pero sí sería útil porque también una sola persona tratando de hablar ahí pues debe ser un poco maluco, ¿cierto? Entonces tratemos de colaborar, pero entendamos que de pronto hay una persona que no pueda hacerlo y le toque por el chat o no pueda participar y entonces también tratemos pues de discutir para que esa persona al menos escuche las discusiones. Más o menos las preguntas van a tener ya 5 minutos y quiero saber antes de empezar quiénes no han jugado nunca Kahoot. Que levante la mano. Listo. Parece que todos han jugado, entonces ustedes saben cómo funciona eso. Ahorita yo les paso el código, ustedes se tienen que unir. Las respuestas van a ser individuales, pero en los breakout rooms, pues todos pueden discutir para hacerlo mejor. La idea es la siguiente. Para hacerlo en física y a veces dar más tiempo en algunas preguntas, lo que hacemos, o lo que yo hago, digamos, es repetir la misma pregunta dos veces. Entonces, la primera vez que les aparece la pregunta, ahí ustedes pueden responder cualquier cosa, no hay como opción de respuesta incorrecta. Y entonces todos responden rápidamente y yo no sigo a la siguiente, yo paro ahí y les dejo el enunciado y esperamos, dependiendo de la pregunta, esperamos 3 minutos, 5 minutos o menos, bueno, lo que sea, depende de la pregunta. Mientras ustedes trabajan, digamos que pasan los 5 minutos, ahí yo lo llamo y pasamos a la siguiente pregunta, que es la misma que les acaba de salir, pero ahora sí tiene opciones de respuesta. Entonces, de esa manera es que podemos hacer preguntas más largas, con tiempo más largo de respuesta, no de 2 minutos o algo así, como lo que tiene por defecto y máximo Kahoot. Eso es lo que vamos a hacer. Y para poder contar cuántas preguntas correctas tuvieron ustedes y poder convertir eso en bonos, necesito por favor que los nombres que utilicen en el Kahoot no sean así los nombres pandilleros de la calle o lo que sea, sino sus apellidos. Sí, su primer apellido y la inicial de su nombre. Entonces, en mi caso sería Oquendo W. ¿Listo? Porque si ponen ahí, no sé, Panchito o Dark Faces o lo que sea, pues yo no voy a saber quién es eso porque eso no está en la lista. Sí, ahí no, en SIGA no les piden apodo. Entonces, no podrá colocarles el bono. Entonces, por favor, regístrense de esa manera. Apellido e inicial del primer nombre. ¿Ok? Entonces, eso es, les voy a poner, el Kahoot lo pueden manejar en su propia mano. Les voy a poner ya mismo el código para que lo vean. Esperen que creo que y me pueden hacer una pregunta antes de arrancar. Mm, ahí está. Código es 373-1794. Y mientras se unen, por favor, pueden hacer cualquier pregunta que tengan de la metodología o algo así. Profe, qué pena es que no te escuché bien. ¿Cómo debemos ponerlo el nombre? Apellido y la inicial de tu nombre. Dale, gracias. Ujú. Eso, muy bien los que ya lo están, las dos personas que ya se registraron. Muy bien, listo. Ya está la mayoría. Profe, una duda. ¿Podrías volver a explicar lo del Kahoot que yo llegué tarde porque mi computador está molestando? Sí, vamos a jugar un Kahoot. Ese es el código. Te tienes que unir con el nombre de usuario. Tiene que ser obligatoriamente tu apellido y la inicial de tu primer nombre.
¿Cómo es la metodología? Cada pregunta va a estar repetida 2 veces. La primera vez tú puedes responder cualquier cosa, no importa lo que pongas, eso no vale. Te lo hago así es para poder parar en ese momento y dejarle la pregunta el tiempo necesario. Hay preguntas que son en 1 minuto, pero hay preguntas que son en 8 minutos. Entonces, de esa manera es que podemos dejar más tiempo que lo que Kahoot tiene. Ya cuando se acaba el tiempo, avanzamos y volvemos a ver la misma pregunta. Ahora sí aparecen opciones de respuesta. Entonces, escogen la correcta y pues ahí sale el puntaje. Al final, lo que yo voy a hacer es mirar cada uno de ustedes cuánta respondió bien y sale el bono. No me interesa tanto el podium, pero pues eso es chévere entre ustedes para que vean ahí cómo les va y todo eso. ¿Listo? Lo importante es cuántas responden apropiadamente y pues eso va a ser proporcional al bono total. Y ya. Y bueno, y vamos a utilizar breakout room para que puedan trabajar en algunas preguntas en grupos. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. ¿Esto es un bono o un quiz, profe? Es que no entendí bien porque mi internet está súper mal, profe, Esto es y no me he un podido bono. conectar. Esto es un bono. Esto es un bono. Los quizzes vienen en Virtual Sabana. De Vale, hecho, hoy se profe. abre el quiz al final de la clase. Yo les digo después eso. Pero esto es un bono para ese quiz. Ya ustedes tienen unos bonos que fueron de las actividades H5P. Se suma este bono de hoy y luego si viene la nota. Entonces al final ustedes pueden sacarse como 6 en total como en la nota de este tema. El quiz siempre es en Virtual Sabana, ¿listo? ¿Sí te quedó respondida la duda? Supongo que sí. Listo. Entonces ya, vamos a arrancar. Entonces, comenzamos con la primera pregunta, que es también como nuestro primer ensayo. Entonces, yo lo voy a dar aquí. Entonces, como pueden ver, ustedes ahí pueden seleccionar cualquier respuesta. Seleccionen cualquiera que quieran. Perfecto. Y ya se acabó el tiempo. Entonces, ahí sale la pregunta. Y ustedes ahora pues tienen cierto tiempo para responderla. Entonces, en este momento pues pueden leerla. Y lo que tienen en este momento para trabajar es, para responder esta pregunta son 2 minutos. Entonces, arranca el tiempo ya. Esta no es en grupo, no vamos a hacer breakout rooms. Esta es muy sencilla. Entonces, arranquen, tienen 2 minutos para responderla. Daniel Felipe, veo aquí un mensaje que dice que no estás viendo mi pantalla. ¿Ya la puedes ver? Profe, la veo a ratos porque estoy con los datos del teléfono porque el internet se fue, entonces estoy en un caos completo, profe. Listo. Si te puedes concentrar solamente como en la pregunta en el Kahoot y puedes quitar el video tuyo y sonido entrante y todo eso. Bueno, minimizar al máximo. Digamos que no tienes que ver mi pantalla, por ejemplo, podrías ver el Kahoot directamente. Ahí va evolucionando. Queda 1 minuto. Profe, aún no ha pasado la Señor. pregunta, ¿verdad? No, no, ya en 30 segundos. Vale. Entonces ustedes deben tener lista su respuesta y yo cuando ahorita la pase va a salir esta misma pregunta, pero ahora sí van a salir las opciones de... Listo, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya deben tener listas sus respuestas y ahora sí pueden escoger la respuesta correcta. Entonces ahí va. Pues por ahora no importan estos puntajes, ¿no? Entonces listos para seleccionar la correcta. Selecciones, se va a acabar el tiempo. Listo, muy bien, la mayoría la tuvo bien, 11.300. Y aquí viene la otra parte del Kahoot. Entonces, bueno, ya vimos entonces cómo lo que lo hacemos, la pregunta está repetida 2 veces. Si alguien quiere que lo resuelva, me dice. Entonces lo podemos hacer de una vez. ¿Alguien quiere que lo resuelva? ¿O continuamos? Yo creo que continuamos con la siguiente, profe. Continuamos. Listo. Entonces vamos con la siguiente. Creo que ya estamos entendiendo cómo es la dinámica. No sé si ya habían hecho un Kahoot de este estilo como con más tiempo en física o en matemáticas, pero bueno, creo que ya. Entonces vamos a la otra pregunta, ¿listo? Aquí dice que solamente respondan la B. Aquí respondan lo que quieran o no.
Este no importa, entonces, bueno, ahí está. Y lo que se les pregunta a ustedes es la B, el radio de una esfera sólida de hierro que tiene una masa de 200 gramos. Eso es lo que tienen que responder. Y para eso, sí vamos a utilizar los breakout rooms. ¿Listo? Entonces los voy a estar en Recreate Rooms. Simplemente para que verifiquemos si nos funciona bien esto. Ay, la embarré. Listo. Ya he creado los breakout rooms y los voy a lanzar allá y tienen, como van a trabajar en grupo, tienen 3 a 4 minutos máximo para hacer este problema. Entonces, esto automáticamente lo llevará allá. De pronto tomen una foto, ¿no? Sí. Bueno, 4/3 de pi por r al cubo. Cuatro tercios. ¿Qué? 4/3 de pi por r al cubo. Mejor dicho, y... Volvimos. Cero compresión, cero expresión. Listo, chicos. ¿Alguien quieren que lo hagamos o seguimos? Sí, profesor, por ¿Lo favor. puedes hacer, por favor? Profe, hagámoslo, porfa. Listo, yo estaba hablando un montón de cosas y con tener el micrófono apagado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, entonces tenemos esto, ¿no? El hierro tiene una propiedad de no sé qué cosas, ta, 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 ta. Entonces, ¿qué nos están dando? Nos dieron como, mire, la propiedad de que un volumen de 1 metro cúbico tiene una masa tal. Cuando ustedes les dieron este volumen y luego les dijeron que esa es la masa de ese volumen, pues les dieron la densidad. Recordemos que la densidad es masa sobre volumen, esa densidad volumétrica. Entonces nos están pidiendo, en este caso, el radio de una esfera sólida que tiene una masa dada. O sea, ya nos dieron la densidad, nos dieron la masa y tenemos que sacar el radio. Como es una esfera, el volumen es 4π tercios por el radio al cubo. Entonces miren que de acá, por la definición de densidad, tenemos que el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Entonces tendríamos que escribir la masa, pero pilas porque no podemos escribir 200 gramos. Recordemos que hay que pasarlo todas las mismas unidades MKS. Entonces este 200 gramos equivale ¿a cuánto en A kilogramos? 0.2 kilogramos. A 0.2, ¿cierto? 0.200, digamos, kilogramos sobre la densidad que es 7.86 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Se va esto con esto y este man sube por las orejitas del elefante, lo que sea. Y entonces ustedes ya tienen el volumen. El volumen es un número. Pero ese volumen pues es igual a esto, ¿cierto? Entonces miren que de acá ustedes pueden ver cuánto es el radio. El radio sería la raíz cúbica de 3 por el volumen sobre 4pi. Y así tendríamos el radio. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces supongo que quedó claro. Claro, profe. Sí, profe. Perfecto. Y entonces, yo no lo guardé. No sé si quieren que lo guarde y se lo envíe después las soluciones. ¿Quieren eso? Sí, profe, porfa. Porfa.
Listo. Sí, profe, gracias. Bueno, ya toca la próxima. Ya la próxima porque este lo borré. Listo, sigamos entonces, que esto está muy divertido. Entonces, siguiente pregunta. Numeral A. En este caso solo hay que responder el A. Entonces, dice un trozo rectangular de aluminio, pero, ay, esto no lo podríamos responder porque no hemos visto cifras significativas, ¿cierto? Entonces, ahora nos toca parar, y espero que ese cajón no se vaya a morir ahí, porque nos toca calcular el área de la incertidumbre, ¿cierto? ¿Y ustedes saben cómo calcular la incertidumbre en el área de estas cosas? ¿Alguien no sabe cómo calcular la incertidumbre de un área? Pues Levante no la estoy mano segura. quien no se, no está segura, listo. Tampoco, profe. Sí, claro, porque digamos que, bueno, ustedes pueden saberlo o no, de pronto los ingenieros químicos que ven tanto laboratorio, de pronto sí sepan, pero esto es un tema que sigue ahora, entonces vamos a hacer una pausa en este momento del Kahoot y vamos a ir a la presentación de hoy. ¿Está bien? Profe, Señora, si te sales del Kahoot, se borran las respuestas, o sea, lo que llevamos. pues yo no me voy a salir, yo lo dejo ahí suspendido esperando porque yo puedo parar ahí harto tiempo. Entonces vamos a cruzar los dedos a que no se salga, ¿listo? Listo, listo. Pues yo no lo voy a sacar. Entonces, bueno, por favor me confirman ustedes si en algún momento escuchan música de fondo mía, es que yo tengo una vecina que es bien rumbera, pero dependiendo de si está, no sé, romántica o está rumbera, pone baladas o cantina o reggaetón. Y a veces a mí me llegan a los videos de YouTube, digamos yo subo este video, me llega y es que estoy violando los derechos de autor de J Balvin o algo así, que porque yo pongo música y no soy yo, es música de fondo. Entonces me avisan por favor porque si no se nos dañan ¿qué? Las grabaciones, ¿listo? Me avisan, por favor. Listo, profe. Gracias. Entonces, miren, vamos a empezar a hablar de esta parte experimental que es muy importante, que son las cifras significativas y los errores, pues que tengamos claro qué significa la precisión, la exactitud, cómo propagar errores, ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, estas cosas son importantes, no sé si ustedes han visto, ustedes pueden buscar errores numéricos en Internet. Aparece, por ejemplo, este error del cohete Ariane y este cohete pues despegó y porque alguien pasó de un número de 24 bits a un número de 16 bits, se perdió precisión, perdió completamente control de navegación y se explotó. También pasa, por ejemplo, pasó en la Guerra del Golfo, ustedes no habían nacido en la Guerra del Golfo Pérsico, y digamos que cuando un cohete de estos se está moviendo y tiene que calcular su trayectoria, básicamente es que lo que dice es, bueno, mi nueva posición en X, digamos, es igual a mi velocidad en X por el tiempo más, pero por un tiempo chiquito, un delta T, más la posición que yo tenía anteriormente. Entonces, este delta T tiene que ser muy chiquito para que eso funcione bien. Eso es como una derivada ahí calculada numéricamente. Y entonces, si el T no es muy chiquito, que no se puede hacer infinitamente pequeño, como pasa en matemáticas, pero en la realidad no tenemos infinita memoria, ni infinitos bits, entonces esto va a tener un error numérico. Y resulta que si ese error se va acumulando, pues entonces va a ser que este misil, que es un Patriot que tenía que interceptar a otros misiles Scud, entonces no lo va a interceptar porque mientras él calcula que va por acá, realmente el otro misil va por acá y no lo alcanza a interceptar. ¿Y eso por qué se da? Uno cree que lo que uno escribe en los computadores es perfecto, pero ustedes, por ejemplo, el número 0.1 no lo pueden representar en base 2 de forma exacta en el computador. Entonces uno en el computador esto lo representa realmente como 0.99999 y uno dice, pues eso es bien cercano. Pero cuando yo repito una operación millones y millones de veces, que eso es lo que hace un computador, esos pequeños errores se van acumulando y van creciendo y pueden ser muy importantes. Entonces es muy importante que uno sepa que todo tiene error, absolutamente todo. Todas las cosas tienen errores y nosotros tenemos que saber reportar esos errores. Sobre todo en física, cuando hacemos un experimento, tenemos que poder reportar apropiadamente cuál es el error de nuestras medidas. Todo tiene errores, nada es perfecto. ¿Listo? El número dos, ustedes no lo pueden representar en la realidad. Digamos en el peso de algo, pues ustedes sí pueden tenerlo como un número entero, digamos como yo tengo dos pelotas, listo. Pero si yo digo esta pelota pesa 2 gramos, que eso es un continuo, eso ya es otro problema porque yo no puedo asegurar con total certeza que eso pesa 2.0000000 con infinitos ceros gramos, ¿cierto? O la estatura de ustedes, por ejemplo. Entonces ustedes me van a decir, no, no sé,
¿Cuánto mide? No, 1,80. 1,80 o 1,80, 0,0000001. Un nanómetro de diferencia. Entonces, si ven que siempre hay como una sensibilidad, una cierta precisión. Y esos errores entonces son intrínsecos y uno tiene que tenerlos en cuenta cuando va a reportar los datos. Entonces, aquí es muy importante que ustedes tengan el concepto claro de que es una cifra significativa. Y esas cifras significativas son las que nos dicen más o menos cuántas cifras en una magnitud son las que realmente representan como certeza en mi medida, listo, que yo no puedo ir más allá porque ya no tengo certeza, porque mi regla no tiene más precisión o mi balanza no puede medir cosas tan pequeñas y cosas así. Y los errores están asociados a que uno siempre tiene que tener una falta de certeza en la última cifra. Entonces, por ejemplo, esta medida que yo tengo acá, 2,50. Esta medida me está diciendo que yo estoy seguro que esto tiene 2 metros, estoy seguro de eso, medio metro adicional, estoy seguro de eso, pero por mi regla yo no tengo certeza en esta última cifra. Eso puede ser un 0, puede ser un 1, puede ser un 2, ¿cierto? O sea, yo podría decir que realmente ahí no tengo certeza. Y esto es fundamental, y ese 0 es importante. Miren que ese 0 a la derecha es importante, porque una cosa es que yo escriba 2,5 y otra cosa que yo escriba 2,50. ¿Cuál de las dos medidas les parece a ustedes que es más precisa? ¿2,5 o 2,50? 2.50. 2,50, ¿cierto? Como que tiene más información, o sea que ese cero sí es bien importante. Yo no puedo simplemente ignorar ese cero, como que los ceros no importan. Los ceros que no importan no son los ceros a la derecha, los ceros que no importan son los ceros a la izquierda. Este cero que yo pongo a la izquierda, este cero no importa. Microsoft Teams siempre se demora en compartir la pantalla y me toca moverlo a mí. Ese cero a la izquierda no importa, por eso es que la gente así dice, no, ay, es que es un cero a la izquierda, o sea, no importa. Y eso es verdad, digamos, ese dicho común si traduce acá en algo real, los ceros a la izquierda no importa, pero los ceros a la derecha sí importan. Entonces ya sabemos de mirar estos números que el de abajo, 2,50, tiene más precisión. ¿Y por qué? Porque la convención es que la última cifra me dice en dónde empiezan mis errores. Entonces, de nuevo, yo aquí estoy diciendo que mi error empieza en las décimas, mientras que acá empiezan las centésimas. Entonces, primero, que quede claro, la última cifra nos está indicando en dónde arranca el error. Entonces, si yo sé que algo tiene un error hasta las centésimas, tendría sentido, por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿tendría sentido que si mi número tiene error en las centésimas, tendría sentido que yo escribiera esto? Si el error empieza aquí en las centésimas, ¿tiene sentido ponerle todos esos decimales? No, profe. Tiene sentido, porque si yo pongo error en esta cifra, pues ¿para qué le pongo todo ese montón de decimales? Entonces, miren que es muy importante saber cuál es el error para no poner todos los números que me salen en la calculadora porque no tienen sentido. Yo pongo mis números hasta donde tenga sentido, hasta donde yo sepa que hay un error y que hasta ahí lo puedo controlar. Más para allá esa precisión no tiene sentido. Lo que les quiero preguntar a ustedes es, de pronto, a ver en concepto, ¿cuántas cifras significativas tiene esto? ¿Cuántas? ¿Y cuántas cifras decimales tiene esto para ver si eso es lo mismo o no es lo mismo? Entonces, ¿cuántas cifras decimales tiene ese número? 2,50. ¿Cuántas cifras decimales tiene? Tiene 2. Tiene 2 cifras decimales. Estamos todos de acuerdo. Es muy sencillo. Simplemente cuento el número de cifras decimales. Es el número de cifras que están después del punto, ¿cierto? Eso lo estoy escribiendo en notación inglesa, con punto, no en coma, como se utiliza en español. Entonces, todos estamos claros ahí. ¿Y significativas cuántas tiene? Tiene 3. Tres. Tiene 3 cifras. Tiene 3 cifras. Excelente. ¿Sí ven que no es lo mismo? No es lo mismo el número de cifras significativas al número de cifras decimales. No hay que confundirlas. Entonces, las cifras significativas me representan pues todo mi número. Simplemente lo que uno está diciendo es cuánta información tiene ese número y la última cifra que yo escriba de mi número va a ser el error. Entonces yo estoy diciendo, ahí no tengo certeza. Por ejemplo, hagamos otro ejemplo, 123,4. ¿Cuántas cifras significativas tiene? ¿Cuántas cifras decimales tiene? 4 significativas y un Y decimal. una décima. Y una decimal. Perfecto, muy bien. 4 significativas y una cifra decimal para que por favor no las confundamos. Bueno,
Y muchas veces uno tiende a decir, bueno, ¿yo cómo puedo detectar fácilmente las cifras significativas? Entonces uno tiende a escribir estos números en notación científica, entonces uno puede escribir este número como 1.234, yo no puedo borrar lo que tenía antes, por 10 a la 2, ¿no? Porque se tiene que correr dos lugares, por 10 a la 2. Entonces aquí yo, pues, digamos otra forma de verlo, simplemente son cuántas cifras tengo que poner acá para recuperar mi número. Pero es lo mismo de arriba, o sea, no es necesario hacerlo así. Entonces, uno tiene que tener muy claro cuando tiene cifras significativas, pues esas cifras significativas son la certeza que tengo en mi número, pero siempre la última me va a indicar que hay un cierto error. Y por lo tanto, digamos, si ustedes hicieran esta suma, 2.5 más 2.50, ¿cómo lo escribirían? ¿Qué escribirían? ¿Eso cuánto da? Ahí no queda predominando el que tiene menos cifras significativas. Sí, ¿y por qué? No, ¿Por qué creen? ahí sí no me Porque el acuerdo. error empieza a ser Porque sí, o sea, si digamos, si yo tengo pocas cifras significativas y se lo sumo a unos números con más cifras significativas, pues ese que tiene pocas afectó a esos otros números. Yo ya perdí certeza, ¿cierto? Entonces, ahora bien, yo debería escribir esto como 5 o como 5.0. 5.0. 5.0 porque conservo el menor número de cifras significativas. Aquí tenemos dos cifras significativas y aquí tenemos tres cifras significativas. Entonces me quedo con el menor número, 5.0. Lo que no tiene sentido es poner otro cero, ¿cierto? No. No, porque como aquí arrancó el error acá en las décimas, pues yo no puedo al final quedarme con una precisión más alta de los grandes. Entonces este no existe. Y eso pasa, digamos, con sumas, con restas, multiplicaciones, divisiones, es decir, uno siempre se queda con el menor número de cifras significativas. Pero, ojo, no caer en la trampa de escribir esto como 5, porque entonces le quité más de lo que debería, ¿cierto? Aquí yo estoy diciendo en el primer número que el error empieza en las décimas, ¿ok? Pero si yo lo dejo como 5, estoy diciendo que empieza en las unidades, que es una cosa completamente diferente. Está bien, entonces hay que quitarla al menor número, pero no hay que pues mocharle toda la información que teníamos. Profe, una pregunta. Digamos, si a mí me dan un número 1.0000, ¿es necesario poner una cifra, dos cifras significativas o solamente puede dejarse el 1? Pues depende. O sea, si a ti te dan este número en una aplicación científica, si te da este número, digamos que eso es el resultado y te lo dan así bien, pues tú dices, no, nada, yo tengo cifras, 5 cifras significativas y yo no las puedo perder porque es que eso es información. Porque es que una cosa diferente es aquí que a mí me hubieran dicho 1.0. Eso es lo que quiere decir es que aquí puede haber variaciones. En cambio, en el primer número tenemos variaciones mucho más adelante, entonces es mucho más preciso. Y eso es muy importante. Entonces, depende. Si ahora en la calculadora te bota un montón de números, pues ya tú dices, no, lo que pasa es que cuando yo dividí estos dos números, me salieron un montón de cosas, pero yo sé que lo tengo que truncar, aproximar al menor número de cifras significativas. Entonces depende mucho del contexto, ¿listo? Pero si a ti se te da un número con todas estas cifras, es porque ese número tiene toda esa precisión, ¿listo? Ah, listo, pues. Gracias, profe. Ok. Entonces eso es como la idea de las cifras significativas y la precisión. ¿Alguna otra pregunta ahí? Profe, Dime. es con relación al Kahoot. Me dice que no tengo conexión con el juego y que tengo que volver a entrar otro pin. A mí me pasó lo mismo, como que Ay, por A falta mí de también. actividad se salió. yo creo que cuando se refresque acá, ya se les arregla. Digamos, ahí volví al Kahoot. Esperemos un momentico a ver qué les pasa, qué les sale a ustedes. Y si no se vuelven a meter con el mismo nombre que pusieron y el mismo PIN, y eso me sale a mí igual en el reporte de notas. Entonces, tranquilos. ¿Listo? Pero, o sea, ¿no se pierden las respuestas anteriores? No, no, no. Como yo no me he salido como organizador, yo no me he salido del Kahoot, al final me bota el reporte. Si ustedes utilizan el mismo nombre, aparecen las mismas columnas y todo igual. Y si ustedes cambian un poquito, me aparecen como dos oquendos, digamos. Pero yo sé que es el mismo, entonces lo sumo. Ok, listo, profe. Es todo Bueno, bien. profe, gracias. Ajá. Muchas gracias, Luisa. Profe, es que Dime. en la primera pregunta se me desconectó el internet y no alcancé a contestarla. Pero yo, o sea, Ah, yo sí tenía acá la respuesta. bueno, no te preocupes. O sea, a veces pasa eso es normal. Siempre nos pasa en los Kahoots que alguien no alcanza por la conexión o algo así.
pero pues ten en cuenta que es una pregunta como de 5 o 6, y esto de todas maneras es un bono, o sea, estás perdiendo como una milésima, y son bonos, o sea, no estás siendo castigada, simplemente es un premio extra. Entonces, tranquila, eso nos va a pasar de vez en cuando, y una preguntita que se nos pase no pasa nada, no te afecta negativamente, no te preocupes. Ok, bueno, profe. Listo. O sea, lo importante no es que sea todas las preguntas, eso sí. Sí, no, Bueno, ya me conecté desde el celular y ya lo hice. listo, perfecto. Bueno, entonces espero que haya quedado como claro esto de las cifras significativas, la diferencia con las cifras decimales y lo que implica entonces la última cifra, ¿cierto? Ese error que uno está hablando acá, ese error de las cifras puede estar asociado a lo que se le llama el error de escala, que es como la escala con la que yo estoy midiendo, o sea, depende del instrumento de medida, depende de mi regla, depende de mi balanza. A veces se toma como la mitad de la menor escala, pero digamos si yo tengo una balanza digital y la balanza digital me dice, no sé, que un huevo pesa 120.2 gramos. Bueno, es como un huevo de pato, ¿no? Bueno, no sé. Eh, si me sale eso, que ese es el peso, pues digamos que lo que uno, digamos en forma práctica, debería decir es que listo, realmente este número yo lo debería reportar como 120.2, más o menos un gramo, porque esa es la resolución de mi balanza, ¿sí? O sea, perdón, me equivoqué. Más o menos 0.1 gramos. ¿Sí? ¿Por qué esta es la resolución de mi balanza? ¿Sí? En las decimales. O sea, mi balanza puede estar aproximando, realmente mi balanza puede estar diciendo que le dio fue 100.19, pero como no tiene suficiente resolución, la aproxima a 120.2. Entonces, como no es tan grande asociar el error, pues simplemente la última escala, pues lo vamos a dejar así. Entonces, esa es la precisión de mi medida y esta es la forma en la que uno debe reportar la medida. Ustedes no pueden escribir, no, es que me dio 120.2. No, porque es que yo necesito saber el error y por defecto, pues uno sabe que va a ser, en el caso de un aparato, 0.1, en el caso de un aparato, porque hay otro origen de los errores. ¿Listo? Entonces ustedes tienen que poner la incertidumbre, este más menos, 0.1 y los gramos. ¿Y qué quiere decir más menos? Más menos quiere decir que la medida puede estar realmente entre 120.3 o también entre 120.1. O sea, ustedes tienen es un intervalo. Su medida no es exactamente 120.2, su medida está dentro de este intervalo y ustedes no saben exactamente cuál es. Entonces, obviamente, el ancho de este intervalo, ese delta, ese error, pues entre más pequeño sea, pues me dice una medida muy precisa, ¿cierto? Entre más pequeño sea ese ancho. Pero uno tiene que tener en cuenta otra cosa, chicos. O sea, si ustedes nunca están dando valores completamente exactos, ustedes están dando un intervalo en donde va a estar su valor. Y entre más pequeño el intervalo, pues mejor. Y idealmente uno quisiera que el intervalo fuera cero, pero eso no va a pasar absolutamente nunca. Entonces, esta es la forma en la que uno reporta sus errores de escala y en la que uno escribe las medidas en un laboratorio, en un reporte experimental. Escribimos nuestra medida y escribimos el error asociado. ¿Está bien? Y las unidades, que no se nos olviden nunca las unidades. No podemos dejar de lado las unidades. Esa es la manera de reportarlo. Entonces, el error de escala simplemente es como la última cifra que nos reporta nuestro aparato. ¿Listo? Lo vamos a dejar así. Y hay otro error. Miren que en el error de escala yo simplemente mido. O sea, si ustedes, uno quisiera como pararse en la balanza y cada vez que se pare medir menos, ¿cierto? Que se adelgace solo por medirse varias veces. Pero eso pues sabemos que no va a pasar. Si ustedes ponen este huevo varias veces, varias veces, varias veces, pues siempre les va a salir 120.2 porque la balanza no tiene más resolución. Y pues si no ha cambiado el huevo y no le han quitado parte ni nada de eso, pues siempre les va a dar 120.2. O sea que esto no se repite, esto solo se hace una vez. ¿Sí? Una vez solamente. Entonces uno lo asocia simplemente a, ¿a qué? Al aparato de medida. Pero ahora imagínense que ustedes quieren como sacar el diámetro promedio de muchos huevos. Ustedes están en una granja y quieren saber si el nuevo concentrado de maíz que le están dando las gallinas aumentó el diámetro promedio de los huevos que están produciendo, pobrecitas, que están produciendo las gallinas, ¿cierto? Entonces digamos que ahora pasaron de unos huevos así tipo paloma, pasaron unos huevos jumbo, pobrecitas, eh, más grandes y quieren ver qué tanto metió el diámetro promedio. Entonces, ustedes para sacar esa estadística, este diámetro y comparado con este diámetro, ustedes tomarán solamente un huevo. Si tienen 300 gallinas, ustedes sacarían solo huevo o qué harían.
Se sacan varios. Se sacan varios, ¿cierto? O sea, al final lo que vamos a sacar es un promedio de los huevos, que a veces se escribe así o también se le escribe así, no sé, como lo quieran escribir. Pero no solamente importa el promedio, importa también la variabilidad, o sea, la desviación estándar. ¿Recuerdan eso? ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa palabra, desviación estándar? Sí, profe. Sí. Sí, ¿cierto? Más bien, ¿alguno de ustedes no tiene ni idea de qué es la desviación estándar? Pero bueno, por si acaso, ¿no? De todas maneras, básicamente si uno grafica, digamos, el diámetro en función del número de muestras, digamos que este es el promedio, y uno lo que tiene es que las muestras siempre están como distribuidas alrededor del promedio, ¿cierto? Hay gente que saca por encima, gente que saca por debajo. La desviación estándar nos mide qué tan grande es esta desviación, qué tan grande es, qué tan lejos están mis medidas del promedio. Yo puedo tener unas medidas que están así como cerquita, y también puedo tener unas medidas que me dan el mismo promedio. Estas medidas rojas me dan el mismo promedio, ¿sí o no? Pero tienen una desviación estándar mucho más grande. Entonces la desviación estándar me mide eso. Normalmente se mide con el símbolo, se simboliza con este símbolo sigma, normalmente, y a eso se le llama desviación estándar. Entonces, ojo, porque a uno no le interesa solamente cuánto es el promedio, sino también cuánto varió, porque qué tal de mis 300 gallinas, solamente 2 gallinas estén colocando huevos grandes y el resto, las otras 298, me estén colocando huevos chiquitos. Entonces, yo no me puedo quedar con el promedio, sino que tengo que mirar también la desviación estándar para ver qué tanta variación tienen mis datos alrededor de ese promedio. Y hay muchas otras variables estadísticas para escribir estas cantidades. Eso es estadística descriptiva, pero a nosotros nos interesan nuestros promedios y esta variación. Y a esta variación la vamos a llamar el error estadístico. ¿Pero por qué? Porque viene de tomar varias muestras. ¿Listo? Viene de tomar varias muestras. Entonces ustedes, no sé, hacen, por ejemplo, el histograma, pues, de cómo es el diámetro de los huevos en función del tamaño, entonces les da esto, que la mayoría de los huevos tienen como este promedio, este es el valor promedio, pero hay un ancho en esta, digamos, estamos asumiendo que es una distribución gaussiana normal, y hay un ancho que es la desviación estándar, ¿sí? Y pues pueden haber otro tipo de gallinas más eficientes, pues que entonces llegan y producen una cosa que tiene un ancho más pequeñito, sí está, es que acá está más concentrado en el promedio, en el mismo promedio, pero tiene un ancho más pequeñito. Entonces la desviación estándar, esta, es más chiquita que esta que tenemos acá. Entonces uno necesita esas dos cosas. Y como ustedes pueden ver, esto lo que nos da es como qué tanto varían nuestras medidas y por lo tanto es como un significado como de también de un error. ¿Listo? Entonces a esto le vamos a llamar el error estadístico simplemente porque es repetir la misma medida varias veces, pero esperando que haya variabilidad. Si yo hiciera eso acá, me daría que la desviación estándar es cero y entonces no voy a obtener, digamos, variación y pues uno reportar que el error le dio cero es muy sospechoso. Entonces tenemos dos tipos de errores, el de la izquierda que es el de escala y el de la derecha que es el estadístico, ¿sí? Se describe entonces con esos histogramas. Entonces por eso es que ustedes los ponen a hacer experimentos de medir el diámetro de 100 arvejas y cosas así para que aprendan a sacar estos histogramas y entender ese concepto. Entonces tenemos dos errores en total. El error total está hecho por el error de escala más el error estadístico. ¿Listo? Normalmente el error de escala es muy pequeñito comparado con el error estadístico, pero también normalmente uno a veces solo mide este o a veces solamente mide este. Depende de lo que uno esté midiendo. ¿Qué es lo mejor que uno debe hacer? Si ustedes, por ejemplo, están viendo el periodo de oscilación de un péndulo, ¿sí? Que tanto se demora en ir y volver, pues uno lo que debería hacer es medir varios periodos de oscilación. Lo mejor es medir infinitos, ¿no? Pero eso le daría, no se gradúa. Entonces, al menos 5 o 10 y de aquí sacar el periodo promedio. Y esta medida es mucho mejor que tomar simplemente el primer periodo que me dio, porque es que hay un montón de causas de perturbaciones aleatorias, como que ustedes no pusieron esto exactamente en el mismo punto, aunque así lo crean, se varió 1 grado, varió 2 grados, entró un vientico, ¿sí? Todas esas variaciones estadísticas van a afectar mis medidas, entonces cuando yo saco promedios tiendo a cancelar ese ruido aleatorio. Si yo tengo, digamos, que este es el promedio y mis variables, digamos, se distribuyen alrededor, si es un ruido completamente aleatorio,
entonces hay la misma probabilidad de estar arriba que de estar abajo. Entonces al final se van a cancelar esas variaciones aleatorias. Entonces por esa razón es que uno debe repetir medidas. Entonces, recordemos, tenemos error de escala, error estadístico, dependiendo de lo que uno está haciendo, saca uno, saca el otro, o saca los dos y los suma. Pero entonces, en resumen, todas las medidas tienen error. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y aquí voy a hacer un paréntesis antes de seguir. Imagínense que yo hice ese ejemplo del promedio de los tiempos. Entonces, T1, T2, T3, T4, T5. Entonces, saqué el T promedio. Digamos que el tiempo promedio me dio 1.23479 segundos, por ejemplo. Y digamos que saqué la desviación estándar del tiempo y me dio 0.019785, lo que sea. 5, yo escribo muy mal el número 5. Segundos también. Me toca hacer planas. Entonces, ¿cómo reportarían ustedes esta medida? Porque cuando uno hace cálculos ahí en Excel y esas cosas, siempre le va a botar pues un montón de números en una calculadora. Pero eso no quiere decir que uno va a reportar todos esos números. Entonces, ¿ustedes cómo reportarían esto? ¿Qué me proponen? Opa. O sea, ustedes dicen, por ejemplo, si yo lo reportara como el tiempo me dio 0.23479 más o menos 0.019785 segundos, como dijimos antes. ¿Qué dicen? ¿Esta sería bien o casi bien? Perdona que aparezca porque no quiere. Ve, no quiere refrescar. Yo estoy viendo en otro dispositivo el. Voy a dejar de compartir y. Listo. Ya lo deben estar viendo, ¿sí? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Entonces, ¿qué dirían? ¿Eso está bien o sospechan que el profesor les está tendiendo una trampa? Pues, profe, no hay que dejar la misma cantidad de decimales. Misma cantidad de decimales, eso es una primera parte importante. Entonces, digamos que el número de la izquierda tiene 5 cifras decimales y el número que le sigue tiene 1, 2, 3, 6, ¿cierto? Entonces, digamos que yo lo que puedo hacer es transformar el de la derecha y sería como 0.0197. Y ojo, porque yo como aproximo ese 8, ¿ustedes cómo lo pondrían? ¿Como un 8 o como un 9? Cuando está un 5 ahí, ¿qué hacen? 9. 8. Un... 8. 8. 8, 9, ¿lo hacemos por votación o creamos 9. una 9? Puede ser 9, puede ser 8. O sea, hay una regla y es que, digamos, vamos a hacerlo así. 1.15 y 1, vamos a hacerlo acá, y 1.25. ¿Cuánto aproximarían? Entonces, la regla es que si yo aproximo un número par, lo acepto, o sea, esto pasa a 1, 2. Y si yo aproximo un número impar, no lo acepto. Entonces, este pasaría a 1.3, pero como el 3 es impar, entonces lo dejo como 1.2. Entonces, estos dos números tienen que aproximar a lo mismo. Esa es simplemente una regla, es la que casi siempre se utiliza cuando está solo el 5 ahí al final, por eso lo puse a propósito. Simplemente lo que eso hace es que si yo hago el promedio de estos números originales, no va a cambiar con el promedio de estos otros números. En cambio, si yo siempre subo, el promedio de los nuevos números va a ser más grande que el promedio de los números originales. ¿Ok? Simplemente es eso. Entonces la regla, cuando termina en un 5, la regla es, si yo aproximo, si el número que le sigue aproxima un número par, lo acepto, y si no, no lo acepto. Entonces, ¿ustedes qué dicen acá? Ese 8 pasaría a ser un 9. ¿Aceptamos o no? No, entonces que 8. Se queda 8. Bien, entonces, TIN 1.23479, más o menos esto. Listo, ya tenemos el mismo número de cifras decimales. Muy bien. ¿Qué dicen? ¿Ya la ¿O será que todavía hay trampa? No, porque el del error tiene que tener una sola cifra significativa. Perfecto. Muy bien. Es decir, miremos el significado de este error. Muchas gracias. Este error nos está diciendo, perdón,
pues que precisamente el error arranca en esta cifra. Otra vez nos está actualizando. Vamos a ver si ya hace caso. Ese error, como está escrito ahí, nos está diciendo que el error precisamente está arrancando en el 1, ¿sí? 0.01978 nos está diciendo que el error está arrancando en ese 1. Entonces, ¿tiene sentido que pongamos todos esos chorrera de números después? No tiene sentido, por lo que hemos dicho. Si yo tengo, si mi error me está diciendo que arranca en las decimales, en las centésimas en este caso, pues no tiene sentido que yo deje más números en adelante. Entonces yo aproximo. O como decía ella, ¿cuál es tu nombre, perdón? Paola. Paola. Los errores siempre se tienen que quedar con una sola cifra significativa. ¿Cuántas cifras significativas tiene el error en este momento? 4. Tiene 4. Recordemos que los ceros a la izquierda no cuentan. Tiene 4. Lo tenemos que dejar con una sola cifra. Entonces, ¿a cuánto lo aproximarían? 0,02. 0,02. Sí, señor. 0,02. Muy bien. No se trunca, listo. No es que ustedes simplemente borren esos números, sino que lo tienen que aproximar. Y con esto, ya una vez ustedes hayan dejado el error con una sola cifra significativa, entonces ustedes sí analizan el error que significa. El error les está diciendo, yo arranco en las cifras, en las centésimas, ¿cierto? Entonces este número lo tenemos que dejar solamente hasta las centésimas. Entonces, ¿qué escribiría? 1.23. 1.23. 1.23 más o menos 0.02 segundos. Y esto sí es lo que ustedes reportarían. Entonces, pilas, porque muchas veces uno se queda solamente con este reporte, ¿cierto? Con toda la cifra así grandísima, completa, o sea, la que teníamos originalmente, y no es correcto. Ustedes tienen que reducir el error a una sola cifra significativa y con eso saben cuántas decimales le dejan a la variable original. Ejemplo, si por alguna razón este número que yo tuviera acá fuera 1.23 más o menos 1, realmente, ¿cómo debería escribirlo? 1 más o menos 1. Exacto. Entonces el error es el que me dice cuántas cifras decimales guardo o quito o lo que sea. Entonces, repito, vamos a escribirlo. Error. Una sola cifra significativa. El error tiene una sola cifra significativa. Mientras que la magnitud, pues va a tener tantas cifras decimales como tenga el error. Y ya. Entonces, las cifras significativas están limitadas solamente para el error. Y el error con sus decimales limita los decimales de la magnitud. Independiente de si el error es de escala o si el error es estadístico. Lo que pasa es que una vez se calcula los errores estadísticos, le da con un montón de decimales, pero uno tiene que simplificar eso. Y observen que lo que habíamos escrito antes cumple, ¿no? Miren que el error tiene una sola cifra significativa, está afectando cuántos decimales estamos dejando en nuestra medida original. ¿Alguien tiene alguna duda en este momento, hasta este punto? No, profe. No, profe. ¿Todo bien? Bueno, listo. Por si acaso, yo ya estoy subiendo los videos en la lista de nuestro curso. No sé si alguno los ha visto. Por si alguna vez quieren como volverlos a consultar y no los encuentran en Teams o algo así. En YouTube, mejor dicho, quiero decir, los estoy subiendo allá. Bueno, entonces rápidamente ejercicios aquí de práctica. ¿Cuántas cifras significativas tiene esto? ¿Estamos de acuerdo todos con que tiene 5? Sí. Sí. Este lo voy a quitar porque este no tiene sentido para lo que hemos dicho. Este tiene 4 cifras significativas. ¿Y cuántas cifras decimales tiene? 3. 3. 3 cifras decimales. Miren ahí la tabla y díganme si tienen alguna duda de algún número, excepto el que taché, que para mí está mal. No, profe.
Todo claro, listo. Y entonces, de nuevo, yo lo que quiero es como hacer énfasis en no confundir cifras significativas con cifras decimales. Pues mire que aquí hay un ejemplo en esta tabla de varias aproximaciones que uno puede hacer y la escritura de esas variables en notación científica. Entonces, miren, ustedes digamos que tienen el número 0.0002. ¿Cuántas cifras significativas tiene y cuántas Una cifra Una significativa. cifra significativa. Una significativa y tiene 4 decimales, ¿cierto? Sí. Sí. Después del punto. Entonces, a veces uno dice, lo voy a aproximar a 2 decimales. Entonces, este número aproximado a 2 decimales pues, me da 0. Porque este 2 no le hace nada a este 0 y este 0 no le hace nada a este 0. Y entonces perdí completamente la información. Se volvió 0 a 2 cifras decimales. No a 2 cifras significativas, sino a 2 cifras decimales. Miremos el número de aquí abajo. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 4. 4, listo. Si ahora yo lo aproximo a 2 decimales, a 2 cifras decimales, ¿estamos de acuerdo con que da 0.21? Sí. Sí, listo, eso no tiene misterio. Y acá, aunque eso ya lo vimos, está la aproximación con el número 5. Mm, ¿Listo? Por si acaso se vuelve a poner ahí, como para que nos quede claro. Entonces aquí hay, a ver, ¿cuántas cifras significativas tiene este número D? Ya con eso creo que queda claro si lo responden bien. Tiene 6. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, aquí otra vez haciendo énfasis en cómo reportar los números. Entonces, miren que si yo tengo la medida de algo y el error de escala es 0.5, entonces esta medida se debe reportar de esa manera. Si a usted les da un metro, no le ponen 1 más o menos 0.5. No porque, esto porque estaría mal, porque ustedes están diciendo que tienen precisión hasta las decimales, pero este número no tiene precisión en las decimales. Entonces, ¿cómo se arregla? Puntos. ¿Listo? Es decir, eso debe ser consistente lo que yo escribo entre mis medidas. Yo no debo escribir simplemente 1 más o menos 0.5, sino 1.0 más o menos 0.5. Siempre debe ser consistente. Miren aquí, por ejemplo, esta medida, todo ese montón de ceros que tiene, pero ¿por qué? Porque nuestro error se supone que es más bajito. Entonces debe ser consistente. Yo no puedo simplemente ignorar estas cosas y escribir 1.2 más o menos 0.005 porque es inconsistente. Aquí mi error empieza en los decimales, pero aquí me dice que empiezan las milésimas. Entonces, ¿al fin qué? ¿Listo? Entonces todo eso siempre debe ser consistente. Y por esa razón, pues van apareciendo más y más ceros en medida que tengo mayor precisión. Les recuerden, de nuevo, esto tiene 5 cifras significativas. Precisamente lo que estoy diciendo es que tengo una mejor regla. Como tiene más precisión, es más chiquito ese error de escala, entonces tengo más información en mi número. Ese es como el concepto. Entonces eso debe ser consistente. Y de nuevo la regla simplemente es, siempre en una operación, quédense con el menor número de cifras. Un consejo, cuando ustedes hagan cálculos en sus calculadoras, no se pongan a aproximar a poner solamente un decimal o 2 decimales, porque es que eso va a hacer que el error al final sea muy grande. Siempre pongan todos los posibles dígitos que les estén dando, ¿listo? Al menos mantengan siempre por lo menos unos 3 o 4 decimales, ¿listo? Eso es un error típico que veo cuando hacen cálculos en calculadora y entonces no les dan bien los valores porque los errores se van acumulando. Entonces traten de siempre mantener el mayor número de información de sus números y solamente al final, cuando tengan el número final, es que ahí sí empiezan a hacer aproximaciones, pero no en los cálculos intermedios. Otra cosa también quiero, pues de pronto esto es tonto para ustedes, pero yo sí he visto estudiantes que les pasa. Ustedes han visto que su calculadora tiene una cosa que dice como deg, grad y rat, ¿cierto? Sí. Ya sea en la aplicación o lo que sea. Digamos que si ustedes quieren calcular el seno de 45, así como lo estoy diciendo, ¿en qué debería estar su calculadora? Degrees. Grados. O sea, de eje. Claro. Y aquí es muy importante, miren, esto es seno de 45 grados, 45 grados. Entonces lo tengo que poner en degrees. Eso no quiere decir que es que la calculadora sabe pasarme, que si yo le pongo seno de pi, la calculadora va a coger esto y lo va a transformar a grados. No.
Yo soy el que debe decirle a la calculadora cómo interpretar estos números. Si yo le digo a la calculadora que se quede en deg, ella va a interpretar que estos 45 son grados y que este pi son grados. Eso es lo que quiere decir. Ojo porque eso está en inglés y como decía él, esto es degrees. Porque hay gente que a veces dice, no, lo voy a pasar a grados y la pone en esto, pero grad no es de grados, eso es de gradianes, que eso es una medida marítima que estoy seguro que nosotros no vamos a usar en nuestro curso y pocos de nosotros lo vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, grados, poner la calculadora en grados no es ponerla en grad, es ponerla en D. Y si ustedes en algún momento pasan su calculadora a radianes, lo que le están diciendo es, señora calculadora, todo lo que yo le escriba dentro del seno o del coseno lo debo interpretar como radianes. Entonces ella va a interpretar esto como pi radianes y esto como 45 radianes. Ella no va a hacer la transformación, lo va a interpretar así. Y esa es la diferencia entre tener rad y d. Entonces tengan cuidado de, si le van a meter en radianes todo, pues tienen que ponerla en rad y meterlo en radianes. Si le van a meter todo en grados, pues la tiene que poner en D y todo en grados. ¿Ok? O si no, a ustedes les toca hacer la transformación. Si yo tengo mi calculadora en grados, yo no puedo escribir seno de, yo tendría que escribir seno de pi por, bueno, este estuvo feo. 2pi, bueno, es la misma vaina. 2pi, entonces transformar pi radianes son 180 grados. O sea, yo tengo que transformarlo a grados, porque si la tengo en grados, ella espera que yo le escriba todos los ángulos en grados. Ella no me va a hacer la transformación. ¿Ok? Bueno, cerramos ese paréntesis. Por si acaso, volvamos a esto. La idea, como les digo, es siempre quedarnos con el menor número de cifras significativas. Entonces, por ejemplo, miren esta operación. ¿Cuántas cifras significativas tiene este número acá? El tercero. 4. 4. Ajá, este tiene 4 y este man tiene 5. Entonces, su resultado final, ¿cuántas cifras significativas debe tener? 4. 4. 4. ¿Sí? Eso no tiene misterio. O sea, no podemos ganar información. No hay forma de ganar información. Nosotros perdemos información si le metemos ruido a nuestro sistema. Este número, por ejemplo, acá tiene 3 cifras significativas. Este tiene 2 cifras significativas, el 2.2. Este tiene 4 cifras significativas. Entonces, al final, nuestro resultado se tiene que quedar solamente con 2 cifras significativas. ¿Listos? ¿O hay alguna pregunta hasta acá? No, ninguna. Ninguna, listo. Ya saben que pueden preguntar también por el chat. Ay, yo no he mirado el chat. Ah, lo del Kahoot. Listo. Listo. Bueno, entonces ahí está. Entonces, bueno, hay una operación, pero yo creo que eso ya está fácil. Simplemente conservar. Entonces ahora tenemos que hablar. Miren que no hemos todavía entrado a lo que nos permita resolver el problema del Kahoot, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de otros dos conceptos que son la precisión y la exactitud. La precisión, ¿sí? Quiere decir es qué tan dispersos son mis datos, qué tan separados están entre ellos. La exactitud es qué tan cerca estoy del valor que yo conozco. O sea, se supone que debo esperar algún valor, entonces qué tan cerca estoy. Entonces, miren, por ejemplo, aquí, en este punto, tenemos unas medidas a la izquierda, unas medidas que son exactas, entre ellas más o menos, porque miren que más o menos todas tienen como la misma distancia al centro que yo estoy esperando. Vamos a ver cuándo se actualiza Teams. Esto tiene alguna vaina de inteligencia artificial que seguramente mira la correlación entre los bitmaps y no sé qué, y al final no funciona. Se está demorando demasiado en actualizar. Voy a volver a dejar de compartir y a volver a compartir. Que es el paradigma, ¿no? Reiniciar o apagar y prender. Ahora está como peor porque ni siquiera sale. Ahora sí. Ya están viendo ustedes la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Gracias. Qué pena la preguntadera, pero es que me toca así porque pues si no me pongo a hablar ahí, no.
no se ve nada. Entonces, las medidas de la izquierda son medidas que son exactas en el sentido en que están relativamente cerca al valor que yo espero. Las medidas de la derecha son precisas. Las medidas que tengo a la derecha son precisas porque miren, aunque ellas no están cerca de lo que yo espero, que es el centro, entre ellas están muy cerquita. Entonces la exactitud es diferente a la precisión. De nuevo repito, la exactitud es qué tan cerca estoy de lo que espero. La precisión es qué tan cerca están mis medidas una con la otra, qué tan reproducibles son. Porque si están muy cerquita entre todas, pues es muy reproducible esa medida, porque cada vez que yo la tome, pues me va a dar muy cercano entre todas ellas. ¿Listo? Entonces hay esas dos diferencias, por favor, tenerlas en cuenta. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy esperando este valor que tengo acá y tomé esos datos que me dieron ese histograma, la exactitud de accuracy, la exactitud me dice qué tan lejos estoy de lo que yo esperaba en mi promedio, mientras que la precisión me dice qué tan dispersas son mis muestras. Son dos cosas diferentes. Yo puedo tener, por ejemplo, medidas que son precisas y no son exactas. Por ejemplo, ¿ustedes qué dirían? ¿Esta medida es precisa y es exacta o es solamente precisa y no es exacta o es solamente exacta y no es precisa? ¿Qué dirían ustedes? La medida a la derecha. Solamente precisa. Solamente precisa, ¿cierto? Porque están cerca de ellos, pero están lejos de lo que yo espero. Entonces, una cosa no implica la otra. ¿Bien? Entonces, aquí pueden ver ustedes esos diferentes ejemplos. ¿Sí? Hacia la derecha se incrementa la exactitud y hacia abajo se incrementa la precisión. Entonces, miren que estas son muy precisas. ¿Listo? Pero solamente esta es precisa y exacta. Esta es precisa, pero no es exacta. Es precisa porque están muy cerquita de los datos, pero están lejos de lo que yo espero. Mientras que esta es precisa y exacta porque están muy cerquita y además están cerca de lo que yo espero. Estas que tengo acá son exactas. Digamos que en promedio todas están igual. Si yo saco el promedio me va a dar muy cerca de lo que espero, ¿cierto? Pero no son muy precisas porque están de todas maneras con una gran dispersión. Y esta es la peor, ¿cierto? Porque el promedio me va como por acá, o sea, no es exacta, ni tampoco es precisa porque además están dispersas entre ellas. Entonces uno puede tener todos esos casos en sus medidas. Lo que uno espera es tener medidas que sean exactas al máximo posible y además precisas, que tengan la menor dispersión. ¿Alguna pregunta en esta diferenciación? No, ¿Listos? Y entonces ahora sí por fin vamos a la propagación del error. ¿Y eso a qué se debe? Voy a quitar aquí el cuadrito. Entonces, ¿la idea cuál es? Imagínense que ustedes tienen, aquí en el caso es un cilindro, pero vamos a hacerlo por un momento con una hoja. Si digamos que tienen ustedes una hoja, ustedes tienen el largo y tienen el ancho. ¿Listo? Y obviamente, como estamos hablando ya de cosas reales, tienen el largo tiene un error y el ancho también tiene un error. ¿Sí? Entonces tenemos un largo y un ancho. Y ustedes quieren calcular el área de esta vaina. Entonces el área de un cuadrado es simplemente el largo por el ancho. Entonces matemáticamente uno dice, listo, simplemente cojo L por W y se acabó. Pero como estamos hablando de cosas reales, esto tiene errores. Entonces, si el largo y el ancho tienen errores, ¿ustedes qué creen? ¿Que el área debería tener o no debería tener error? Tiene que tener. Tiene que tener. ¿Sí o no? Por ejemplo, si el error en el largo es grande, pues el error en el área me tiene que dar grande, o sea, no hay forma. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para propagarle precisamente esos errores en el largo y en el ancho a mi área? ¿Sí? Entonces hay varias maneras. Hay una muy exacta que, bueno, más bien una muy formal que es derivante, todo este rollo. Pero aquí lo que vamos a hacer es como una estimación. Aquí no lo vamos a hacer de forma exacta, vamos a estimar el orden de magnitud de ese error y va a ser con el siguiente algoritmo, el siguiente conjunto de instrucciones. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Si yo cojo ya mis valores, más o menos, ¿no? Más o menos. Si yo a mis valores de largo le sumo el delta L y al ancho le sumo el delta W, me va a dar un área máxima, ¿cierto? Yo puedo tener un área máxima que sería, tengo un área, ¿no? Esta es mi área, la calculo, L por W, pero yo necesito calcular el error de ese valor. Entonces calculo un área máxima, que va a ser
L más delta L, o sea, la misma fórmula, simplemente aquí pongo el valor más grande, y el ancho más delta W. O sea, simplemente busco la forma en la que esto crezca. ¿Listo? Esto me da un área máxima. Ahora, yo también puedo calcular un área mínima. ¿Cómo sería el área mínima? L menos delta L. L menos delta L, porque esa es la que la disminuye, W menos delta W. Ojo, porque esto es fácil, es multiplicando, pero hay otras fórmulas que tienen logaritmos o divisiones, pues que toca mirar cómo hacer para que aumente y disminuya. Este es un ejemplo fácil para que entendamos. Entonces tenemos un área máxima y un área mínima. Lo que vamos a definir nosotros ahora, que es lo siguiente, vamos a decir que el error área va a ser igual a sacar la resta entre estos dos, perdón, área máxima menos área mínima, ¿sí? Eso nos da como un ancho, ¿cierto? Y lo vamos a dividir entre dos. Y eso es una estimación del error, y listo, sin derivar ni nada. Simplemente ustedes calculan como el valor más grande que les pueden dar sus cosas, el valor más chiquito que le pueden dar sus cosas, ¿sí? Su área más grande, su área más chiquita, calculan la distancia entre esas dos y la dividen entre dos. Y eso es una buena estimación del error. Y es muy cercana a la que uno calcula con derivadas parciales y todo eso, que como no sabemos hacer esas cosas, entonces pues no nos vamos a complicar. Y ese es el algoritmo que vamos a seguir. Entonces ustedes calculan el área, eso les da un montón de números, calculan el delta A, luego aproximan este error a una cifra significativa y luego con eso aproximan los decimales de esto y se acabó. Entonces vamos a aplicar este algoritmo, esta instrucción en este ejemplo. Entonces tenemos un cilindro. El radio es, pues eso que nos están dando ahí en centímetros. Y la altura es esa que nos dieron en centímetros. ¿Cuánto es el volumen? Entonces, vamos a hacerlo paso a paso. El volumen es, obviamente, un volumen más un error. Estamos todos de acuerdo ahí, ¿se acuerdan? Estamos propagando el error. Entonces, el volumen de un cilindro, no sé si ustedes recuerdan, recordemos que un cilindro es una cosa así, que tiene un radio, ¿cierto? Y tiene una altura. Y dijimos que el volumen era el área y por el radio del cuadrado por la altura. Este es el volumen de un cilindro. ¿Hay alguien que tiene alguna duda en este punto? Voy a estar preguntando. Si alguien tiene alguna duda, para que me pregunte y si no, seguimos. ¿Alguien en este momento tiene alguna duda? Levante la mano. No. Listo. Entonces, lo que hacemos de nuevo por nuestro algoritmo es calcular primero el volumen. O sea, simplemente cogemos este valor, lo metemos pues todo acá, ¿cierto? Y todo acá y calculamos el volumen, ¿sí? Entonces, estamos calculando el volumen y luego tenemos que calcular el error. Entonces, recordemos que hemos dicho que el error en el volumen va a ser la mitad de esto, y entonces tenemos que calcular el volumen máximo, que sería con el radio máximo y la altura máxima, y pues el volumen mínimo, que sería con el mínimo, 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 ¿cierto? Entonces háganme un favor, cojan la calculadora ustedes y díganme cuánto, si estos valores que están acá están bien. Entonces calculémoslo todos nosotros. ¿Dónde está mi calculadora? Realmente te hizo. Listo. Entonces, hagámoslo por partes. Calculemos primero el volumen, ¿cuánto nos daría? Entonces sería simplemente meter esta fórmula. Entonces el volumen sería pi por el radio al cuadrado, lo vamos a hacer en centímetros, ¿listo? En centímetros todo. Entonces sería 1.25 al cuadrado por 10.9. Eso me da Sí, lo que dice 53. ahí. Lo que dice ahí, ¿cierto? Yo lo trunqué como en la quinta cifra. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo con este valor? ¿Hay alguien a quien no le esté dando este valor? Bueno, listo. Entonces, obviamente, tenemos que calcular el error. Entonces, miren, por favor, ustedes escojan si quieren calcular el máximo o el mínimo. Pero por favor, confirmemos estos valores de máximo y mínimo. ¿Listo? Yo voy a confirmar el mínimo. Y si quieren, ustedes confirmen el máximo. ¿Y cómo hacemos? Para calcular el máximo sería el R máximo, sería R más delta R, ¿cierto? Y el H máximo sería H más delta H. Y yo voy a hacer el mínimo, restando. Vamos a ver, esta vaina me daría 1.27 al
cuadrado. Ay, yo estoy haciendo el máximo, yo estoy haciendo el mínimo, yo. Entonces, a mí el mínimo me dio 49.90561, sí. Entonces, este está bien. ¿Ya a ustedes les dio bien el máximo? ¿Les dio ese número que está ahí? Sí. Sí. Sí, listo, perfecto. Entonces, mire que lo que estoy haciendo es reemplazar el máximo y el mínimo. Lo resté y lo divido entre 2, o sea, lo multiplico por 0.5 y me da este valor. Recordemos que los errores hay que aproximarlos a una sola cifra significativa. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo que este error se aproxima a 4 centímetros cúbicos? Sí. Cuando es una sola cifra significativa. Entonces, el error finalmente nos queda en 4 centímetros cúbicos y eso dice entonces que este número que teníamos antes no lo podemos reportar con decimales, ¿cierto? ¿En dónde debemos parar? En el 3. En el 3, en las unidades. Y entonces lo que hacemos es aproximar, ¿no? Entonces, como este 5 está, este número está por encima de 5, este aproxima a 54. Entonces, finalmente el volumen, la forma de reportarlo y de propagar su error sería 54 más o menos 4. Hay que hacer trabajito, ¿no? Para calcular ese error, entonces el algoritmo es el que habíamos dicho antes. Miren, vamos a volvernos al algoritmo. Entonces, miren que el algoritmo es, calculo mi variable original, como si no tuviera errores, calculo su valor máximo, calculo su valor mínimo, los resto en valor absoluto y los divido entre 2. Eso me da un valor para el error. Ese error lo aproximo a una cifra significativa y con eso aproximo los decimales de mi medida. Y ahí ya está. Entonces, eso es propagar el error. Profe, siempre se divide entre 2. Sí, digamos que siempre lo dimos en 2, es más o menos por la siguiente razón. Buena pregunta. Digamos que yo tengo aquí este es como el eje real. Y digamos que mi medida promedio me dio por acá, o la medida original, sin errores. Estamos diciendo que hay como una máximo, y obviamente el mínimo pues va a estar antes, ¿cierto? No tiene que estar simétrico necesariamente, puede estar diferente. Entonces mira que cuando tú lo restas, tú estás sacando el tamaño de todo ese intervalo, pero tú lo que quieres es, como es un más menos, tú lo que quieres es la mitad, más o menos en promedio. Entonces por eso siempre lo dividimos entre 2. Gracias, profe. ¿Queda claro? Sí. Pero una cosa, Sí. Señor. pues puede ser una duda medio tonta, pero igual. Se supone que uno tiene que bajarlo a las cifras significativas del error, ¿no? No, a las decimales o a las cifras, digamos, sí, decimales del error. Entonces, esto, digamos, es bueno porque me gusta recalcarlo. El error se aproxima a una cifra significativa. Significativa el error solamente. Y de acuerdo a lo que te quede en el error, este error te está diciendo, yo empiezo en las unidades, entonces tu valor solamente puede ir hasta las unidades. Entonces tú podrás tener 153 más o menos 4. Eso estará bien reportado. 1253 más o menos 4. Todo eso está bien reportado porque empiezan va hasta las unidades. Pero tú lo único que limitas en cifras significativas es al error. Listo. ¿Listo? Muy bien. Y ya, aquí lo que les digo es, bueno, como esto era la parte 2 de la clase, esto es para que ustedes, por favor, para la siguiente clase estén repasando y leyendo de vectores en el libro, porque pues vamos a empezar la cinemática en una dimensión para la siguiente clase. Pero bueno, entonces esto era la propagación de errores, entonces ahora sí vamos a volver al Kahoot. ¿Quieren que hagamos un momento, una pausita de 2 minuticos como para descansar y que estiren y todo eso? Sí, porfa. Listo. Entonces vamos a hacer una pausita de 2 minutos para que estiren, pues yo sé que ustedes hacen el split y son Jean-Claude Van Damme y no sé qué, y si no, pues es bueno que empiecen a estirar un poquito para que no vayan a... Ustedes ahorita son súper jóvenes y no les pasa nada y son indestructibles e invulnerables y todo eso, pero los daños que ustedes le hagan a su cuerpo en esta época de su vida se les van a cobrar fuertísimo después de los 30, se los digo por experiencia, uno después de los 30 pasa algo raro en el cuerpo, pero... No solamente que se come un pan e inmediatamente le sale a un lado, sino que le empiezan los dolores, ¿no? Cuando uno se pega en una rodilla le empieza a doler como... Antes le dolía, no sé, 2 horas, y ahora le empieza a doler 2 semanas, y uno ahí, pero como así, si yo antes me curaba rápido, y empiezan a aparecer problemas de columna, entonces por estar mal sentados, entonces ustedes ahorita están echados ahí
de la forma más curva posible, en vez de la forma más recta posible, pues traten de cuidarse, tener buenos hábitos, porque ustedes no sienten ahorita nada porque son muy jóvenes, pero eso después, eso se va acumulando en su cuerpo, ¿listo? Entonces tengan cuidado, hagan un estiramiento y ya nos vemos. O tomen Profe, algo, señora. ¿podrías mostrar última vez el problema, por favor? Lo dejo ahí en el problema, ¿sí? Sí, por favor. Ah, Gracias. Kahoot o el ejemplo que estábamos haciendo. No, sí, el ejemplo. Listo. Gracias. Después le subo este archivo ahí a Teams, ¿listo? Listo. Listo, volvimos. No sé, de pronto los que prepararon este tema, hicieron la actividad de H5P, yo creo que no están tan perdidos, ¿no? Es decir, eso ayuda. Yo espero que hayan sentido que se entiende más por repetir, ¿se acuerdan? El refuerzo y todo eso. Yo espero que les haya servido porque a veces es lo mismo, básicamente, o a veces es algo diferente a lo que vemos en clase, pero de todas maneras preparar la clase les sirve. No sé si sintieron alguna diferencia o no. Sí. La verdad, sí. Se nota, ¿no? Sí, Entonces, profe, pues para que... muchísimo. Listo, súper. Y además es un bono también, entonces esa vaina es buena. Yo sé que es tiempo, pero ya saben, ¿no? Organizar su tiempo con descansos y con estudio y eso les pueden alcanzar la iluminación, la trilogía de dormir, amigos y estudiar. Bueno, volvamos a Kahoot. Señor, señor, Profe, yo tengo una Profe, pregunta. dime. ¿Qué hay en donde está el delta de volumen? Ese 0.5 me tiene un poco perdido. Eso ahí. Ah, ese es el un medio que dijimos, que cogíamos B max menos B min sobre 2. Un medio Ya, es un 0.5, sí, sí, sí. Es lo mismo, ya. Gracias, profe. con gusto. Listo, vamos a volver al Kahoot. Profe, Vamos a ver si... profe, Sí, profe. ¿Puedes volver dime, al dime. ejercicio en serio, por favor? ¿El ejercicio qué? Es que me perdí. ¿Cómo sale el 49.9? ¿Puedes hacerlo como Ah, paso a paso, por favor? sí. O sea, yo lo que hice fue, ese es el B min, ¿no? Este man de acá, Ujú. ese es el B min. Y ese B min, simplemente lo escribí, fue cogiendo esto, pero los valores mínimos. Sería pi por R min al cuadrado por H min. ¿Y qué es R min y H min? R min es el radio menos su error. Ese me produce el radio más chiquito. Y H min es la altura menos su error. Eso me produce la altura más pequeña. Perfecto. Gracias, profe. Con mucho gusto. Listo, entonces vamos al Kahoot. Cuéntenme ustedes entonces si ya se pudieron unir. Profe, Pero ¿podrías? cuando va a volver a ingresar el PIN. Sí, Ahí exacto. está. Listo, 373-1794. Gracias, profe. Se los voy a escribir en el chat. 373 17, está ahí en la parte de abajo a la derecha, 1794. Chicos, yo sé que hay unos boots que uno puede instalar y que puede también consultar unas páginas web que cogen y se meten a los Kahoots y todo ese rollo. Pero digamos que sacarse perfecto de esto no va a cambiar nada en cuanto a lo que ustedes aprendan y entonces digamos que hay una confianza en ustedes y yo espero pues que no hagan eso, ¿no? De ponerse a buscar esa trampa porque pues sacarse unos bonos perfectos y eso para después ir a tirarse el examen o el quiz o lo que sea, pues no está muy bien, ¿no? Les cuento de una vez, ahorita cuando se acabe la clase se abre inmediatamente el quiz. Yo, procurando que ustedes tengan una mejor nota y todo eso, miren, las reglas del quiz son las siguientes. Los quizzes por defecto duran máximo 1 hora. Les voy a dejar 2 intentos y se toma la mayor nota, no el promedio, sino la mayor nota. Y el quiz va a estar abierto desde hoy a las 6 hasta el lunes a las 10 de la mañana. No les recomiendo esperarse hasta el lunes a las 9 de la mañana.
¿sí? Porque además, pues ustedes tienen más cosas que hacer y cosas así, pero eso les da tiempo como para que puedan como hacer un intento de pronto y después decir, uy, estoy como flojo, voy a hacer más ejercicios y hacer el otro intento. Yo, ¿por qué les digo el lunes hasta las 10 y no hasta más tarde? Porque yo tengo que hacer una estadística después sobre ese quiz para escoger las preguntas más difíciles y luego entonces hacerle la realimentación en la clase y eso me toma tiempo, entonces yo no puedo hacerlo más adelante del lunes, ¿sí? Eh, entonces, digamos, van a tener como un montonón de días, ¿no? Para hacerlo, pero pues antes de meterse al quiz, preferiblemente pues traten de hacer ejercicios. Pueden preguntarme, pueden escribirme correo, pueden hacerlo incluso el sábado o el domingo, mandarme correos y yo les trato de responder cuando pueda. Y ahí pues ya ese quiz viene a un banco de preguntas, les van a salir al azar, no se les va a repetir necesariamente, de pronto sí van a cambiar algunos parámetros, etcétera, pues ahí van a ir viendo las diferentes variaciones. Los Profe, resultados de los no los van a ver sino hasta el lunes a las 10, o sea, los resultados no van a salir si le quedó correcto o no, sino hasta que se cierra la prueba. Entonces ustedes van a presentar el quiz y no van a ver los resultados, pues porque siempre pasaba que alguien se sacrificaba, ¿no? Y entonces presentaba eso y se tiraba todo, pero con tal de grabar las respuestas correctas. Y entonces después se difundía la información y al final pues todos no aprendían nada y sacaban 5 y pues ¿para qué? ¿Para qué paga uno un semestre si no va a aprender nada, ¿no? Eso va a ser así. ¿Cuál era la pregunta que ibas a hacer? ¿qué temas contiene lo que hemos visto hasta ahora? O sea, cifras significativas y unidades de... Unidades de... Ajá, exacto. Transformación de unidades de medida, cifras significativas y propagación del error. Vale. Ah, y otra cosa, los quizzes empiezan a volver acumulativos. Entonces, el de esta vez solamente tiene este tema, pero el de la siguiente semana, que es el quiz correspondiente a cinemática unidimensional, tiene más preguntas de cinemática unidimensional, pero además tiene de unidades y medidas aleatorias, porque recuerden, ¿no? El refuerzo espaciado que hablábamos en la primera clase. Porque eso al final ustedes se van a dar cuenta que los quizzes son entrenamiento para el parcial. Y uno no puede como estarse olvidando el primer tema, sino repita, 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 repase, repase. Y eso es bueno también porque cuando llegan al parcial, que es en menos de un mes, ustedes sienten que como que no tienen como que estudiar desde cero todo, sino que como que ya lo han ido trabajando todo y tienen es que como repasar y afianzar cosas. Bueno, listo, ya alguien no se ha unido de vuelta al Kahoot para darles 30 segundos más. Profe, pues o sea, yo volví a meter el pin, pero como que no me ha unido. ¿No te ha dejado unir? Me dice como que espere, pero no sé si esa que pasa es la pregunta o qué será. De pronto es porque yo no he avanzado. Ok. Listo, entonces vamos a avanzar. Bueno, pero usted está viendo mi pantalla, ¿no? Entonces, arranquen a hacer esta pregunta, ahora sí. Miren que tenemos un trozo rectangular de aluminio, un rectángulo, o sea, es de hecho lo que hicimos ahorita en la clase. Y ustedes tienen que responder solamente tienen que calcular el área y la incertidumbre y la tienen que escribir así perfecta, ¿sí? Aproximando la incertidumbre y todo eso. Entonces, por favor, váyanse los voy a lanzar a los breakout rooms, a los salones para individuales o grupales más bien, y tienen 4 minuticos para que hagan eso. Empezando ya los debe estar lanzando por allá. Quiero tomen la foto ahí rápido. Solo el A. Profe, profe, Marico, se no me deja escuchar. profe, profe. Está en otra sala. Dime. Prof, Profe, es que Sí. no me deja volver a entrar, solo no puedo volver a entrar al cajón. profe, a mí Tampoco. me la está reconectar, Sí, a profe. nosotros tampoco. Es lo mismo que ahí se está reconectando. Pero en un momento, yo ya me reconecté y yo A ver, creo que ya les empiezo toca meter el pues pin a... otra vez. Sí, sí, Toca. no pasa nada. Lo importante es que se registren con el mismo nombre. O sea, apellido e inicial.
Dice que el nombre ya está en uso, entonces le podemos poner las dos primeras letras del nombre. Sí, o un 1 o un 2 o algo así. O sea, a veces también ustedes simplemente tienen que recargar como esa página o lo que sea y ya los deja entrar de uno. Y esto dice que ya estoy dentro del juego, pero ahora aparece como en stop. Listo, perfecto. Sí, porque estamos en una pregunta. Entonces vamos a seguir. Entonces, asístense. Y ahí seleccionen. Listo. Muy bien, la inmensa mayoría lo hizo. Bien. Básicamente es lo mismo que hicimos ahorita en la clase, entonces cualquier cosa puede revisar esa parte. Muy bien. Vamos a la última pregunta. Ahora hay que responder el numeral B. Vamos a ver qué es lo que dice. Esto está en inglés, ¿no? El agua, hay agua que está saliendo de un contenedor que tiene una pequeña fuga. La masa de agua está dada como una función del tiempo por m igual a 5 por t a la 0.8 menos 3 por t más 20. Esto es el Holiday, este problemita. Con t mayor o igual a 0, m está en gramos y t está en segundos. ¿Qué es lo que hay que responder? El B. ¿En qué momento la masa de agua es la más grande? Y la B. ¿Cuánto es el valor de esa masa más grande? Entonces, esto es simplemente como para que ustedes recuerden un poco cómo aplicar el cálculo en estas cosas que dependen del tiempo. Es, digamos, para que calculen también en unidades. Esto les tiene que dar en gramos y cosas de ese estilo. Miren que esto no tiene que ver con propagación. Simplemente tiene que ver con cálculo de una magnitud. Entonces, esto es lo que tienen que responder, pero pues yo les quiero preguntar a ustedes cómo lo harían. Entonces les repito, les dan esta función de la masa en función del tiempo, y ustedes tienen que decir cuánto es la masa más grande que puede haber, de acuerdo a esa función. ¿Cómo hacen ustedes eso? ¿Qué era lo que les permitía sacar a ustedes máximos o mínimos en cálculo diferencial? Derivar. Derivar. Si yo cojo y derivo esta función de masa, la derivo respecto al tiempo, y lo igualo a 0, se me va a dar el tiempo en el que se obtiene la masa más grande. Entonces yo despejo el tiempo. Y con ese tiempo, ¿qué hago? Si quiero obtener la masa más grande, ¿qué haremos con ese tiempo? Reemplazar. Se reemplaza. Reemplazamos y listo. Bien, entonces, eso es muy parecido a todo lo que ustedes hacían allá. Entonces, arranquen individualmente. Tienen 4 minuticos para hacer esto. Empezando desde minuto, perdón, 30 segundos. Listo, chicos, vamos a avanzar. Prepárense. Ahí está para que escojan. Bueno, la mitad lo tuvo bien, la mitad lo tuvo mal. Este error acá es simplemente probablemente en la derivada, entonces es bueno que lo repasen. Esto simplemente es porque vamos a utilizar derivadas desde la próxima vez, porque la velocidad es la derivada de la posición en función del tiempo, la aceleración es la derivada, la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad en función del tiempo. Entonces tenemos que recordar ese concepto de derivadas. Entonces, por favor, para que vayan y miren, recuerden, repasen, y también pues que tengan en cuenta los vectores. Aprovecho para preguntarles si ustedes ahorita están viendo álgebra lineal la mayoría, ¿cierto? ¿Hay alguien? O sea, están viendo álgebra lineal, ¿verdad? Sí, Sí, señor. ¿Y están viendo qué vectores ahorita? Sí, vector. Perfecto, listo. Entonces, nosotros, lo que yo necesito que ustedes tengan claro es como que, ¿qué caracteriza un vector? ¿Cierto? Que es como la magnitud y la dirección. Básicamente es eso, cómo sumarlos, restarlos, y más adelante pues vamos a utilizar el producto punto y mucho más adelante el producto cruz, pero por ahora lo que me interesa es que como que sepan manipular vectores. Pues bueno, vamos a terminar acá. Yo después saco Profe, el reporte de esto. Dime. profe, es muy necesario ver álgebra lineal porque sé que hay, o pues no sé si aquí hay alguien más de industrial, pero a algunos nos toca el siguiente semestre. No, no, entonces, en este caso sí es bueno que veas como un repasito, como una introducción a qué es un vector. Si quieren, yo voy a buscar, o sea, míranlo en los videos que les mandé a ustedes en esas listas, ahí explican, digamos, en el curso
de la Universidad Politécnica de Valencia explican muy bien los vectores. Entonces, echarse una mirada en eso o también en Khan Academy. Voy a ver si yo tengo algún video del semestre pasado o antepasado de vectores y lo pongo ahí. Pero entonces, sobre todo esa introducción de qué es. Y en el libro, pues también puedes echarle una miradita como a lo básico. Entonces, como te digo, ¿qué representa un vector? Realmente, ¿qué significa tener esas tres componentes? Entonces, magnitud y dirección. De hecho, todavía eso no tiene que ser, todos los vectores no tienen que estar perfectos para la próxima clase porque vamos a hacerlo unidimensional. Entonces vamos a utilizar solo como una componente del vector, pero es bueno como que vayas empezando a mirarlo. Entonces mira como una introducción de vectores en Khan Academy o algo así, así sencillita. Ok, profe, gracias. Listo. ¿Tú eres de qué carrera? Industrial, profe. Ah, ok. O sea que en industrial ya no están viendo al mismo tiempo álgebra lineal que física mecánica. No, profe. Listo. Pues Me algunos. toca mirar. Y ustedes ya no, digamos que yo me imagino que tú eres de Pensum, no, ustedes ya no ven electricidad y magnetismo, ¿no? No, profe. Listo. Gracias. Voy a tener en cuenta. Bueno, listo. Entonces, muy bien. A los que aparecen ahí en el podio lo hicieron muy bien. Pues todos ustedes en general lo hicieron bien. Y si no tienen preguntas, podemos terminar aquí la clase ya. Y si tienen preguntas, las pueden hacer ya mismo. Profe, para el tema de la siguiente clase hay videos como los de la vez pasada. Sí, yo les voy a mandar el correo, pues, entre mañana y pasado mañana de lo que vamos a ver la siguiente semana y ahí pues están las actividades y los enlaces. Recuerden que ya ahorita a las 6 se abre el quiz. No es que para que se pongan a presentarlo de una vez. Es bueno que primero estudien independientemente, estudien un poco y ahí sí lo presentan. Pero entonces yo les mando el correo de programación y ahí les diré como lo que yo les recomiendo. Obviamente ustedes son libres completamente de estudiar de donde quieran, del libro que quieran, etcétera. Simplemente son recomendaciones. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. La otra semana vamos a hacer Gracias, algo de profe. laboratorio también. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, profe, feliz No, profe, tarde. muchas gracias. Sí, sí. Profe, que esté bien. No sé, Éxitos a Chao, todos. profe, gracias. Profe, hasta luego. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, Muchas gracias. muchas gracias. Gusto, que estén muy bien. Chao, profe, que estés bien. Chao, que estés bien.